Bien, seguimos con la participación del doctor Enrique Grapa de la Fundación Inclúyeme, y él también es consejero de CONFE y vocero de Éntrale. Doctor Enrique Grapa, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias acá a la senadora Lilia por la invitación y gracias por invitarme a platicar con ustedes. Y soy doctor en sistemas, entonces mi enfoque es sistémico a el tema de la discapacidad o de la inclusión laboral. Entonces, primero, la siguiente, por favor. Hablamos de la convención, hablamos de los derechos y pues tenemos que ubicar como uno de tantos derechos, como el que está reflejado en el artículo 27, pero la verdad es que tiene interacción con todos los demás. Me enfoco en el trabajo en el empleo, pero el trabajo en el empleo no empieza en trabajo en empleo, empieza con la educación, empieza con la formación, empieza con muchas otras partes que vienen desde antes. Cuando hablamos de discapacidad, la que sigue, por favor, la pregunta es de qué estamos hablando y tenemos cifras para aventar para arriba, no todas consistentes. Trato de guiarme por las del sector público, por INEGI, de hablar en el censo 5.7 millones, de la encuesta nacional de ingreso-gasto del 2012 de 7.75 millones, o de lo que dice la OMS, 18 millones. Y lo que los invito es a considerar estos números, 5, 7, 18, el número que quieran, contra los resultados que tenemos. En el fondo, lo que estoy diciendo es, qué bueno que llevamos avance, felicidades en lo que se lleva, pero pues qué lástima que nos falte tanto. ¿Okay? Acá está la clasificación, de acuerdo a la encuesta de la discapacidad de caminar, ver, mental, etcétera, que ya se ha mencionado en varios momentos. Pero aquí sí el foco, la siguiente por favor, el foco, si le entendemos a la convención, la siguiente por favor. Si le entendemos a la convención hace un cambio drástico y ese cambio drástico nos da una luz de para dónde ir. O sea, antes de la convención el problema estaba en la persona, era un problema médico, está enferma y ahora a ver qué hacemos con él. El problema después de la convención es el problema está entre la interacción entre la persona y la sociedad, y entonces lo que hace falta son apoyos, a quien les llama barreras, pero lo que hace falta son apoyos. Entonces, lo que hay que entender es que con los apoyos adecuados, la discapacidad disminuye. Entonces, de repente estamos hablando de algo que podemos atacar y hacer que disminuya, pero pues esos apoyos, ¿qué son? Pues la que sigue. Y aquí es donde, pues respeto la complejidad que tiene la legislación. Esta es una interpretación personal, entonces cualquier crítica pues la revisamos y le agrego las bolitas, se las hago grandes, se las hago chiquitas como quieran, pero el objetivo de esto es decir, el problema es un problema complejo, porque conforme lo veamos, cuando hablamos de una discapacidad creemos que así son todas, y no es cierto. Si hablamos de accesibilidad, pues sí, es para la discapacidad física, y qué bueno que hay rampas, y qué bueno que hay la norma 34, y qué bueno que hay todo lo necesario para las rampas. Pero si nos vamos a la visual o a la intelectual, los problemas son totalmente distintos. Entonces nos topamos con una necesidad de soluciones, apoyos distintos y diversificados que no son una regla o un apoyo sirve para todos. Obviamente concientización y derechos es para todos, pero de ahí para el real todo hay que hacerlo ajustado. Y para acabarla de amolar, la que sigue, también hay que hablar del marco legal, pero también de la sociedad, pero también de la comunidad, también de la familia y también de la persona. ¿Okay? Entonces lo tenemos que ubicar en todos estos ámbitos, o sea, son los apoyos, sí, pero ¿cuáles son los apoyos legales? ¿Cuáles son los apoyos sociales? ¿Cuáles son los apoyos que la misma persona debería de proveerse? La que sigue, por favor. Ahora, tenemos esa cantidad de gente con discapacidad, de personas con discapacidad, y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el impacto social? Se hablaba antes de las cuidadoras, de las madres que cuidan, y pues hay una conclusión inmediata de todo lo anterior. La pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. ¿Por qué? Porque las madres, en vez de producir, se tienen que dedicar al hogar, como lo estabas platicando hace rato, no se pueden dedicar a producir
Y entonces empieza una circunstancia en que existe una exclusión, ¿ok? Y que esa exclusión afecta al PIB. O sea, México está sufriendo en su PIB porque existe esto, y si vemos las estadísticas que proporciona la propia INEGI, mientras que presentan que la pobreza está disminuyendo, en el caso de las personas con discapacidad, la pobreza está subiendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tan grave es esto? ¿Okay? Se estima, la OIT estima que entre el 3 y el 7% del PIB es porque tenemos a una buena cantidad de 7 millones de gentes no trabajando y consumiendo recursos de otras. ¿Okay? Entonces el problema y la solución pues se tiene que ver así. En Canadá, cuando hablan de política pública, hablan de cómo mejorar el PIB. ¿Okay? De que la estrategia no es empleo, la estrategia es cómo hago para que el PIB de Canadá mejore, y hablan de trillones de dólares canadienses. ¿Okay? Entonces, ahora dejemos a las personas con discapacidad y vamos a la siguiente, y hablemos de empleo. ¿Okay? Entonces, el empleo, de acuerdo a las estadísticas oficiales, sin discapacidad se tiene el 53.8% y con discapacidad tienen el 29.9%. O sea, es un 80% más probable, o sea, es más fácil que se contrate personas con discapacidad y sin discapacidad. En las sociedades avanzadas, como voy a platicar un poquito después, pues este número se empareja. Pero como los apoyos son distintos, el grupo más discriminado es el grupo intelectual. Entonces, cuando nos enfrentamos a discapacidad intelectual, nos topamos con problemas y nuevamente es distinto en todo, de acuerdo al grupo que estemos viendo, pero el camino a recorrer es muy grande. La siguiente, en esta lo único que trato de decir es ese 29%, ese número que tenemos allí, pues es el oficial, que bueno, en mi experiencia personal es significativamente menor, y la UNAM hizo un estudio que también lo ubica abajo del 1%. Entonces el 29% es optimista. Okay. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahora, en base a lo que estaban platicando, nos enfrentamos a que hay que incluir laboralmente, pero ¿qué es eso? ¿Okay? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Okay? Y acá la OIT de Chile encontró o hizo un estudio en que analiza todas las barreras que se dan y toma cualquier institución, va a tomar el sector público, la Secretaría de Gobernación, el mismo Senado de la República. ¿Por qué no contrata? ¿Okay? Y la respuesta es falta de experiencia empírica, ¿okay? Inexistencia de una política de inclusión, cultura poco inclusiva, capacidad de organización insuficiente para la inclusión, miedo a la inclusión, a fallar, a no saber, a perder. ¿Qué voy a hacer cuando la persona incluida tenga un problema, tiene síndrome de Down? ¿Y ahora qué hago? Si hace un berrinche, ¿qué hago? No sé. No hay muchas personas con discapacidad bien preparadas, ya que quiero abrirme, pues ahora ¿dónde están? ¿Okay? No muchas personas con discapacidad saben venderse. Pues me imagino una persona síndrome de Down diciendo yo quiero empleo y puedo. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, y conozco muchos ejemplos que lo hacen. ¿Okay? O también otro, la familia lo sobreprotege y dice pobrecito, no puede. ¿Okay? Esas son las barreras iniciales. Cuando empieza la inclusión, empiezan a bajar las barreras y empiezan a aparecer las ventajas, los beneficios. Y si sigue la inclusión, a chirrión encontramos puros beneficios. ¿Okay? Y para ejemplificar eso, ¿okay? De lo que quiero platicarles es de un caso de una encuesta que hicimos en una empresa, ¿okay? Del sector bancario, ¿okay? Donde el punto es hay que enfocarse en la discapacidad, pero distinto. No hay que ver la discapacidad, hay que ver la capacidad. ¿Okay? Tenemos discapacidades que se ven. ¿Okay? Ustedes no ven que yo no sé bailar, no ven lo que yo no sé hacer, no ven que no sé muchos idiomas, eso no lo ven, pero sí pueden ver el síndrome de Down, sí pueden ver otra serie de cosas. Entonces, pero las discapacidades andan por todos lados, pero si nos enfocamos en buscar empleo pensando en la discapacidad, vamos a llegar poco lejos. Si nos vemos pensando en la capacidad, llegamos mucho mayor. ¿Okay? Entonces, en esta empresa bancaria, comparamos un grupo que tenía empleo con discapacidad y sin discapacidad,
y resulta que las personas con discapacidad permanecían más, faltaban menos. El 92% de ellos su trabajo se hacía de alta calidad, les gustaba porque ganaban más fácilmente concursos, tenían opciones deducibles, reducción ISR, reputacionalmente les convenía porque 96% de los jefes consideran que era una buena idea, ¿okay? El 85% de ellos recomendaban a su empresa y el ejemplo que ponían era el programa de inclusión, ¿okay? El clima laboral mejoraba. Me tocó estar con gente que decía, pues si él puede, yo ¿por qué no puedo? Si él llega temprano, yo ¿por qué no? Una persona con síndrome de Down que nunca faltó, ¿okay? Y llegaba siempre a tiempo y se va a tiempo. Entonces, pues ya la conclusión es, pues sí se puede, ¿no? O sea, entonces de repente las empresas, la que sigue, tienen una serie de beneficios administrativos, operativos, de imagen y de clima laboral, pues que son muy beneficiosos. Entonces lo que hay que hacer es realmente convencer o explicar, eliminar, ir trabajando en eliminar esas barreras para poder llegar a lo que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, aquí existe en el sector público, donatarias autorizadas 8.855, 2.773 tienen la palabra discapacidad en algún lado, ¿okay? Algunas de ellas están en CEMEFI, ¿okay? Y de estas organizaciones, muchas nos conformamos en confederaciones y coaliciones como CONFE, acá donde nos juntamos los de discapacidad intelectual, soy consejero de CONFE, acá está María también, en COAMEX, que es varios grupos que se juntan para hacer algo. En conjunto nos estamos profesionalizando y establecer gobiernos corporativos. Por ejemplo, Inclúyeme acaba de ser nombrada reconocida por su institucionalidad y transparencia. ¿Okay? Hay cuando menos, puse 15 porque son las que me sé por nombre y apellido, pero estoy seguro de que hay muchísimas más. Y esas organizaciones están haciendo lo que estaba platicando Teletón en alguna forma. Revisar políticas públicas, sensibilizar, capacitar recursos humanos, prospectar candidatos, apoyar contratación, apoyar cumplimiento de la norma 34 de accesibilidad de 25 igualdad de género, accesibilidad electrónica, asesoría en los distintos distintivos. Todo esto está muy bien, pero es insuficiente. Okay. Si nos vamos al sector empresarial, la que sigue. Éntrale es una organización del Consejo Mexicano de Negocios que me paso directo a la siguiente, en la cual existen 62 empresas, llevan contratadas 681 personas, ¿okay? Hay contratadas en el 2016, entre las 62 empresas ya hay 2.600 personas contratadas, ¿okay? Ya se ha capacitado, ya hay 23 organizaciones, Teletón, Inclúyeme entre otras, trabajando con Éntrale, y se está creciendo. Entonces, otra vez, aplausos, qué bueno, muy bien. 2.619 contra los 7 millones no es suficiente. ¿Okay? La que sigue, el Poder Legislativo, pues acá puse el etcétera porque no conozco suficiente, pero pues sé que están haciendo mucho y veo mucho, y México está avanzando. ¿Okay? Han adoptado la Convención de los Derechos Humanos, ¿okay? La Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, la Ley de Atención y Protección a la Condición del Espectro Autista, ¿okay? Esta reunión y pues muchas más, que pues otra vez está muy bien, pero es insuficiente. ¿Okay? ¿Qué está haciendo el sector público? La que sigue, por favor. Otra, la que sigue. Ahí está. Esa. Pues ha hecho el Programa Nacional de Desarrollo, que está muy bien, ¿okay? Lástima que no tiene dientes. ¿Okay? Por ejemplo, dice que hay que homogeneizar las leyes y la medida es que todas las iniciativas que presente el sector público pasen. Pues eso no mide si homogeneizan las leyes o no, si pasa una, pues ya cumplió, pero pues no está llegando. Programas específicos que mencionan acá, en CEP, Salud, qué bueno. ¿Okay? El programa que se habla que el gobierno de su programa, ¿okay? propone llegar a 3% de la población de sus empleos para personas con discapacidad. ¿Okay? Qué buena intención,
no la está cumpliendo, pero qué bueno. O sea, digo, cada vez que hay una cosa de estas hay que verle el lado malo y el lado bueno. El lado bueno es que ya está, y el lado bueno es que hay la oportunidad. El lado malo es que todavía no llegamos, ¿okay? Pero qué bueno que hay, ¿no? Ya sacó la norma 34, accesibilidad con dientes, la norma que es la de accesibilidad para que todos los lugares tengan las rampas que tenemos acá, la de inclusión, la 25 de igualdad de género, pero también de todas las discapacidades sin dientes, y probablemente porque no estamos preparados para ello, creo que es correcto. Saca estímulos fiscales, ok, la verdad es que no son relevantes, la organización que platiqué no los usa, ok, porque son marginales y no los usa, ok. Ha participado seriamente con la ONU en el cumplimiento de la convención, ok, y pues hay muchas observaciones de la convención. Qué bueno que participa, qué bueno que se lo está tomando en serio, no es suficiente. Prometió el 3 de mayo, el Día de la Discapacidad, 4 nuevas leyes alineadas a la convención, esperamos que salgan rápidamente. Programas estatales como Indepedi, Jalisco, Nuevo León y otros que sí se están alineando. Fascinante, pero insuficiente. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué apoyo se requiere? ¿Okay? Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, ahora sí, pues como estoy aquí en este foro, voy a hablar más de la cuestión legislativa y poquito de las demás, aunque pues la verdad es que para poder salir adelante necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección. No basta que un pie avance y que el otro pie se quede atrás. Esto es algo social, completo, y todos los elementos deberían de estar trabajando, las familias, las personas, todos deberíamos. Pero el primero que digo es homogeneizar las leyes. ¿Ok? Y acá, como soy doctor en sistemas, pues asumo que se puede hacer sistémicamente, como me tocó hacerlo en el año 2000, que era revisar todo y estar seguros que todos cumplen. Entonces acá, pues creo que se puede hacer sistemáticamente, o sea, poner una lista, empezar a verlos y empezar atendiendo de una en una. O sea, que no sean casualidades y buenas intenciones, sino que sea un programa que se cacaree, que es bueno. ¿Ok? Completar el marco de apoyo, o sea, existen pros y contras dentro del autismo, gente que la apoya, gente que no la apoya, y probablemente más el no apoyo está en que es parcial e incompleta, que se refiere a autismo, que es una de las características más. ¿Y qué pasa con todas las demás? Más que esté mal apoyar el autismo. Y entonces pues hace falta complementarla de las demás discapacidades y alinearla a la convención. Tiene ahí alguna parte que no está alineada a la convención, que dice que un doctor tiene que opinar si tiene la discapacidad, y pues para muchas otras cosas no hace falta opiniones que alguien diga que lo tiene, ¿no? Asignar presupuesto, o sea, porque qué bueno que existen las leyes, pero la verdad yo creo que de mi observación personal, uno de los grandes problemas son los recursos de las iniciativas. O sea, qué bueno que está la ley de autismo, platicada por ejemplo con Domus, y pues cuánto dinero ha recibido de la ley de autismo, cero. ¿Qué tiene que hacer para recibirlo? Pues no sabe, entonces no llega. ¿Okay? Integrar el sector social en las soluciones, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos y en los demás países, el gobierno resuelve la problemática, pero no solito, sino con reglas claras que apoyan a las entidades sociales. O sea, atender la discapacidad intelectual, se genera una agencia, se presentan programas y se financian en base a eso. ¿Okay? Si están, se financian, si tienen personal se financian, si no, no. Y entonces se vuelve muy claro y entonces se trabaja en equipo. Establecer estímulos relevantes en la inclusión general, en la inclusión laboral, ¿okay? Y acá, pues obviamente que haya cuestiones, acá nos piden a las organizaciones sociales que no generemos recursos, porque si no se vuelve un problema, hasta el 10% lo podemos generar, nos limitan, y entonces pues ¿cómo nos mantenemos? No hay recursos de afuera, no hay recursos no podemos generarlos, entonces ya hay alguna acción. Y acá hay una idea en Alemania que se me hace muy buena, ¿okay? Que lo que dice es, a ver, yo voy a estimular el empleo y lo voy a hacer masivamente, pero distinto. Lo que voy a hacer es aliarme con las empresas y decirles, empresas, contraten personas con discapacidad, pero no pierdan, sino vamos a medir la productividad de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad,
y nuevamente en varias cosas se van a sorprender, nos hemos sorprendido de que las personas con discapacidad son más productivas en sus capacidades que las sin, pero lo que dice Alemania es, midamos la deficiencia en discapacidad, en productividad, perdón, y esa la paga el gobierno, el resto la paga la empresa. Entonces, si produce el 80%, el 20% del sueldo se lo da el gobierno y el 80% se lo da la empresa. La empresa no pierde, la persona no pierde, y el gobierno, en vez de aportar el 100 o de tenerlos en casa, pues los tiene productivos. Aquí es un ejemplo de cómo se está generando PIB en vez de consumirlo, ¿no? Y obviamente, pues con las distintas discapacidades, distintos apoyos, las cosas pueden ser distintas. Los mejores empleados de un call center del ICSE son personas con deficiencia visual, ¿ok? O sea, lo hacen mejor que personas que no nos vemos con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese caso, el pago sería cero, pero habría más empleo. ¿Okay? Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso, que es lo que dice la ONU, su sugerencia, que dice fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial, porque son las más discriminadas. Establecer un mecanismo de monitoreo y cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad del sector público, porque prometió el 3%. Entonces, pues hacer algo para monitorearlos. Les sugiero ponerse metas y socializarlas y participar desde ahora en la evaluación del 2018 de la Convención de la ONU. Esas serían mis sugerencias para el Poder Legislativo. ¿Qué más se requiere? La que sigue. Okay, incrementar, o sea, que el sector social, el sector empresarial, el sector público y la comunidad general, pues sigan avanzando. O sea, no se basta, siempre que se apunta así, hay que entender que uno es para arriba, uno para adelante y tres para atrás, ¿no? Y los tres para atrás, pues el sector empresarial tiene que seguir haciendo lo que hace, el sector público también, y obviamente nosotros en el sector social también. Entonces, pues la conclusión, que es la última, es la inclusión como un estilo de vida, o sea, copiado de un funcionario que lo dijo. Se debe incrementar el PIB y la calidad de vida en base a la inclusión. El camino es largo y completo, pero cada paso cuenta. Hagamos la diferencia cada uno en nuestra barrera. Muchas gracias.